Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta semana tengo la grata oportunidad de compartir este programa con Eva Gutiérrez. ¿Cómo estás? Silvia, encantada de la vida de nuevo. ¿De nuevo? No lo hacíamos hace muchos meses, Sí, creo que el año señor. pasado. Nuestra compañera Lisbeth está de viaje por cuestiones gremiales y, bueno, nada, tengo la grata oportunidad de compartir contigo esta vida de nosotros de comunicadoras, de periodistas, que no está fácil en este país, no está nada fácil. Gracias por la invitación. Y bueno, y Eva tiene muchísima experiencia como ella lleva un programa de radio, ella recibe la información desde la madrugada, y pues nos va a acompañar también dando informaciones muy puntuales y muy importantes de lo que está pasando ahorita, pues. Pero vamos a empezar, como siempre, con las denuncias de las agresiones que han pasado durante esta semana. Por supuesto, otra vez los periodistas fueron agredidos, golpeados, maltratados, humillados, y en este caso fue en Apure. ¿Cómo queda la libertad de expresión en este sentido? ¿Por qué la agresión a los periodistas? Y si después, que es lo que vamos a dejar para el final, son las agresiones a las campañas electorales, sobre todo a la campaña de la oposición, que también están metidos los periodistas allí, porque hay que cubrir todo, y esa es nuestra labor. Bueno, el caso de Apure es el siguiente. Unos estudiantes estaban manifestando porque están exigiendo que les den, el gobierno les dé unas tablets como se le han dado en todos lados. Entonces, el CNP del Colegio Nacional de Periodistas seccional Apure y Amazonas está denunciando que en esa marcha de los estudiantes fueron agredidos varios periodistas porque estaban simplemente cubriendo la información. Los estudiantes tuvieron que proteger inclusive a los periodistas, los rodeaban porque estaban amenazando con que los iban a sacar del lugar. Entre los periodistas que fueron agredidos están Marcos Castillo y Miguel Cardoso del diario Visión Apureña, y está también Julio Mendoza del Pitazo. El Pitazo lo viven dando golpes porque también le dieron al Pitazo de Anzoátegui hace como 2 semanas. Hablamos de unas agresiones también a la periodista del Pitazo en el estado Anzoátegui. Entonces, constantemente agrediendo a los periodistas. Además, agresiones como manotazos y empujones. Y no solamente es en las manifestaciones, Silvia, yo quiero profundizar un poquito más en esto. El otro día yo saco mi teléfono celular y quiero grabar una cola, quiero grabar lo que está pasando, el desabastecimiento. La gente tiene mucho miedo. Y pasó un señor y me dijo, señora, guarde el celular, porque por ahí está la Guardia Nacional y se la van a llevar presa. Yo fui testigo de que a un periodista lo llevaron preso justamente por eso, por sacar el celular y cubrir una información como el desabastecimiento, que lo estamos viviendo todos los venezolanos, y sobre todo como la libertad de expresión, que eso es muy grave. Bueno, y fíjate que en esa manifestación se llevaron presos a 2 estudiantes, a un muchacho y una muchacha. No puede ser que si los estudiantes están manifestando, y además yo vi el video, porque me mandaron un video, efectivamente los muchachos estaban manifestando, estaban tranquilos, ¿y qué pasó? Hubo una manifestación de los rojitos del otro lado, y entonces empezaron a agredirse y empezaron a insultarse, y al final entró la policía y por supuesto no agredió a los rojitos, sino solamente a los estudiantes de la universidad que están reclamando unas tablets. Bueno, pero el problema sigue a otro nivel también en nuestro problema de la comunicación, de la información en el país. El siglo, ¿qué te parece? El siglo, desde el pasado 21 de noviembre no está saliendo las publicaciones del diario El Siglo de Maracay, Estado Aragua, justamente porque ellos están esperando desde Chile todo el papel que ellos mismos compraron. Y resulta que no tienen papel y no están saliendo al aire. Pero además, el monopolio de la venta del papel en Venezuela la tiene la empresa esta de Maneiro, que todos conocemos. Entonces, a ellos no les venden el papel y por lo tanto tienen que comprarlo afuera y a dólar pues libre. Eso es una millonada por una parte. Millonada, y además no les han, por lo visto, no han podido, digamos, legalizar la traída de este material. Y entonces ellos ahorita, en este momento, si se los voy a dar, están a través de su página web, es www.elsiglo.com.be. Si usted quiere saber noticias del diario El Siglo, por favor, métase en su página y de esa manera ustedes no quedan fuera de la información del siglo, que están acostumbrados a leerla. Bueno, vamos a pasar ahora al otro tema también de Cojedes. Hoy Cojedes está en una marcha. Justamente el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cojedes, organizó una marcha para hoy
para manifestar en contra de las agresiones a los periodistas. Bueno, eso fue esta mañana, ¿no? Empezaron hoy, sí. Empezaron hoy a hacer una serie de actividades y que en esas actividades está esta primera marcha. Y de verdad que es importante porque esto coacciona, estas agresiones a los periodistas, que agresiones desde manotazo, como dijimos, hasta ya la Guardia Nacional sabe que si no le quita la cámara de video o la cámara fotográfica, pues extrae la tarjeta donde está la información. Bueno, hay periodistas que se las arreglan de otra manera y cambian la tarjeta en un momento dado para quedarse con la información, pero el hecho son las agresiones a cuenta de la Guardia Nacional Bolivariana. Y Pilar Guerra, que es la secretaria general de la seccional COGEDE, nos informa que recientemente fue agredido Alfredo Bravo. Ellos hicieron un comunicado al respecto también. Él iba a cubrir una rueda de prensa en las instalaciones del Colegio de Ingenieros y el pasado 18 de este mes y fue agredido. Le trataron de quitar le quitaron, mejor dicho, su credencial, trataron de quitarle también sus equipos. Y además de eso, nos decía Pilar Guerra que tienen otros casos que han sido agredidos también. Alexander Olvera, Astrid Rivas, Brigitte Gerdel, esa por cierto nosotros lo comentamos la vez pasada, Gonzalo Albano, Raúl Castellano, son algunos de los periodistas que recientemente fueron agredidos en COGEDE. Pues hay una marcha hoy por la libertad de expresión en COGEDE, por el respeto al ejercicio de la comunicación en ese estado y por supuesto para todo el país igual es esta situación. Y hablando de todo el país, ayer suscribimos, por decirlo así, tanto Lisbeth, que aunque hoy no está aquí, suscribió el documento como secretaria de la seccional Caracas, igual Silvia Alegret como expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Y como coordinadora de Expresión Libre. Y coordinadora de Expresión Libre, que es una organización, como ustedes saben, no gubernamental muy importante en el país, que ahora ya se está expandiendo al resto del mundo con otros colegas que están afuera, como Venezuelan Press en España, por ejemplo. Y entre otros está, por supuesto, Eduardo Orozco, Reinaldo Carrillo, del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, está José Guzmán, del Centro de Estudiantes de la UCAP, Anthony Ramírez, una cantidad de personalidades del mundo de la educación, del mundo académico y de las organizaciones no gubernamentales, así como el colegio, suscribieron este documento que se está solicitando derogar justamente un reglamento que nos impide a todos los periodistas entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional para cubrir las informaciones. Hace ya mucho tiempo, Silvia. Ellos hicieron como un cuartico y unas sillitas. 5 años. 5 años. Un cuartico, un cuarto. Ahí tenemos una foto. Ajá. Director, póngala la foto para que vea. Ahí es que están recibiendo los periodistas la información. Bueno, con un televisor, pantalla plana y todo, pero nada que ver. Ese es el sitio donde los periodistas van a cubrir la información. Para eso yo me quedo en mi casa y me meto por internet, no sé. Es otra cosa. No, hay que estar en el sitio, hay que verlos, hay que grabar directo. Hay que hablar con ellos. Hablar con ellos. Y los únicos que están ahí es ANTV, que es el canal oficial de la Asamblea Nacional. Y por supuesto ellos enfocan a quien les da la gana, ellos por supuesto tergiversan con la misma imagen las cosas que están pasando, manipulan el audio, y cortan el audio. Es realmente vergonzoso lo que está haciendo ese medio de comunicación, que es efectivamente oficial, pero tiene que ser equilibrado, tiene que ser respetuoso y no lo es. Eso, estos estudiantes y con los estudiantes como estas organizaciones están exigiendo, sobre todo a la nueva Asamblea Nacional que próximamente tendremos, el respeto al acceso a la información, al acceso a la fuente, en este caso la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a hablar, ya tenemos, estos han sido como los temas más importantes de las agresiones últimamente. Pero vamos a hablar de lo que está pasando en la campaña electoral a nivel de información. Bueno, hasta anoche, miércoles, justamente, había 8 agresiones fuertes, agresiones de colectivos con armas largas, con camisas rojas rojitas, a las manifestaciones o a la campaña electoral de la oposición. Estamos hablando ya de varios, estamos hablando de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, estamos hablando de Aragua, sobre todo Lilian Tintori. Por ejemplo, ayer a Lilian Tintori no la dejaban salir en avión privado desde el aeropuerto de Margarita. A veces uno dice aviones privados, camionetas, seguridad, pero es que están corriendo el riesgo. Tan es así que anoche, y esto hay que decirlo, en la tierra de nadie, porque Guárico se ha convertido en la tierra de nadie, mataron al secretario de Acción Democrática en la región del Guárico. Lo mataron. Eso fue así. Primero, el panorama. Guárico,
San Juan de los Morros, estamos hablando de Valle de la Pascua y en este caso es Altagracia Orituco. En Valle de la Pascua, Lilian Tintorio aterriza en Valle de la Pascua y no la dejaron pasar por la avenida principal, el acceso principal del Altagracia de Orituco, porque el oficialismo estaba montando una tarima y cerraron todo ese acceso. Se tuvo que ir por los alrededores buscando cómo entrarle para poder llegar a la tarima. La convocatoria fue enorme, muchísima gente. Hoy salió en la prensa o salió en las redes sociales también. El caso es que, bueno, empezaba a las 3 de la tarde, ellos empezaron su alocución, estaba Rumi Olivo, entre otros dirigentes políticos, y cuando termina la locución, ellos empiezan a bajar detrás de la tarima. No había casi guardias de la seguridad venezolana, o sea, guardias de la Policía Bolivariana. No, todos estaban del lado del PSV, en la campaña y en la tarima del PSV, que estaba escasa, una cuadra paralela, una avenida paralela. No había sino 1 o 2 guardias nacionales cuidándolos y los guardias de ellos privados. Cuando empieza a bajar Lilian primero, Rumi Olivo después, y baja este dirigente, Luis Manuel Díaz, y a quien le pegan los tiros es a Luis Manuel Díaz. Hay unos tiros que salieron y que llegaron a un transformador, por lo tanto, se fue la luz. Cuando se dieron cuenta, incluso Rumi Olivo ve que cae Luis Manuel Díaz, sube a la tarima, porque cuando la gente empezó a escuchar tiros, empezó la estampida, y esos son los peores momentos porque uno no debe correr. De verdad que lo más sensato es tirarse al piso. Si hay tiros, es tirarse al piso. Darse por muerto si es necesario, como ha sucedido en otros atentados terroristas, sobre todo recientemente en París. Muchos se salvaron porque se tiraron al piso y se hicieron los muertos. Entonces, el caso es que mataron a este señor después de una locución. Si bien el señor era sindicalista también, queremos decirle que desde el año 1998 sigue mandando el chavismo en ese estado, en las alcaldías y en el estado Guárico. No, sigue siendo la tierra de nadie. Está lleno de colectivos, pandillitas, claro, de malandros. Además, eso que haya sido sindicato, evidentemente no tiene nada que ver, porque él estaba en un acto político. Entonces, claro, evidentemente tiene que ver con el acto político. Con el acto político. Claro. Entonces, ¿por qué tienen que aprovechar ese momento para matarlo en bueno, este caso? Y eso es las agresiones físicas en los eventos políticos, que entonces aquí estamos viendo que hay una situación muy irregular. Y ¿has oído algo decir al gobierno o al CNE al respecto? No hemos oído nada. ¿Y la cuña la que tú estabas hablando, bueno, además? Y ahora resulta que en este país usted no puede hacer campaña, aunque usted no sea candidato, usted no puede hacer campaña. Entonces, a la UCAP y a Cavidea les eliminaron unas cuñas que pasaron, que pusieron pues para pasar a... Y las de María Corina Machado también. Y ahora también resulta que también las de María Corina. Yo me enteré lo de María Corina anoche, yo no me había enterado de lo de María Corina. También quitaron las cuñas de María Corina. Entonces tú oyes y tú ves las cuñas, no hay una sola palabra, no hay un solo indicio en ese contenido de esas cuñas. Ni de violencia, ni de nada. Es al contrario, es la unidad, es buscar el país que queremos, el cambio. Y entonces las quitan. Entonces, como no tienen excusa, entonces la excusa es que como no son candidatos, no pueden hacer ningún tipo de campaña electoral. Esto es simplemente y permanentemente una posición de un organismo que no es ni equilibrado, ni es justo, ni es independiente. Ni es independiente. Le recuerdo a la señora Lucena, recuerde que usted recibió una carta de la máxima autoridad de la OEA, en donde le llamaba la atención sobre cómo estaba actuando, en donde le decía y le criticaba las barbaridades que están pasando en esta campaña electoral. Pero no se preocupe, igualmente, con toda su mala actuación, el país va a hablar. Eso es muy importante y vamos a hablar el próximo 6 de diciembre. Y lo que queríamos ya para cerrar un poco el tiempo, el tema, Silvia, es lo que tú me decías. Hay una cuña donde aparece la voz de Nicolás Maduro. Yo lo que digo es, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Si prohíben las cuñas de la UCAP, que son además espectacularmente impecables, el mensaje está dado, todo se dice perfectamente. ¿Por qué no prohíbenla entonces cuando Maduro habla? ¿Y por qué Maduro habla ni que fuera locutor? Y fíjate que se lo decía la gente de la OEA, el secretario general de la OEA lo mencionaba, que cómo es posible que se utilicen las actuaciones de las autoridades de gobierno que están haciendo porque tienen que hacer alguna actividad, porque efectivamente están gobernando, no pueden ser utilizadas en campaña electoral. Entonces tú ves
a un gobernador o ves al mismo Maduro entregando las tablets estas, o vivienda, Viviendas, o bolsas no. de comida, Lavamanos, posetas, lo que sea. neveras. Entonces, al lado con el candidato de ese sector. Claro. Entonces, ¿es o no eso una cosa ilegal? Además, ¿qué pasa en los medios de comunicación? No que el equilibrio. Entonces, yo quiero saber cuál es el equilibrio. Tenemos cadenas así, pero a chorro, ¿no? Full cadena, todos los programas, a todas horas, toda la semana, estamos atapuzados de cadena. Pero además tenemos los 10 minutos obligatorios en las televisoras, que son 10 minutos del gobierno. Eso también está lleno de información y de campaña electoral a favor de ello. Pero además están los programas de opinión, y entonces en los programas de opinión te ponen, supuestamente por el equilibrio, uno de la oposición y uno del PSV. Pero el PSV además tiene entonces las cadenas, tiene los 10 minutos. O sea, ¿dónde está el equilibrio? Hablando de equilibrio, ¿tú no escuchaste el audio del director de la aduana de Maracaibo? Ay, no, cuéntame. El audio, por favor, salió hasta en CNN. Yo Y hay hasta me lo un perdí. video Oye, que tanta dice... información. No, es demasiada información. A mí no, el tiempo no me alcanza. De verdad, me levanté a las 3 de la mañana para pasar unas cosas y de verdad y corregir otras. Uno se está volviendo como loco. Y son días muy duros los que nos vienen, porque además ese 6 de diciembre va a ser muy duro. Este señor le ha dicho a sus empleados, que eran como 45 empleados, que por orden del director nacional de aduanas, todos los empleados públicos, empezando por ellos, están autorizados y pueden, cuando vayan a ir a votar, y le enseña sacar su celular, ponerlo en modo fotografía y tomarse una foto, casi que un selfie, que se lea que votó por el PSV y con la cara para identificarlo, o si no, la foto al voto. ¿Dónde está el CNE? Bueno, ahí es justamente en donde los testigos y todas las personas que están dentro de lo que es el salón de votación, donde tienen que actuar. Ahí tenemos que estar muy atentos de que cada uno de los que tiene un papel que jugar dentro de los sectores donde se está votando, del área que se está votando, de hacer cumplir las leyes. Han habido, afortunadamente, talleres a todos los testigos y a todos los que van a estar, los miembros de mesa. Pero yo les tengo un dato importantísimo y de una fuente maravillosa, porque estuve en una reunión muy importante de una líder, o un líder, por decirlo así, político, con una empresa muy importante de encuestas, con unos periodistas también muy importantes, ¿dónde está el dato? El dato está en que nosotros vayamos a votar temprano, nosotros en nuestro caso tenemos que trabajar todo el día, pero regresar o dejar el voto de último. Si la mesa cierra a las 6, usted llega a las 5:30, pero no llegue solo, llegue con 15 personas. Búsquese a su comunidad, a su asociación de vecinos, si es que todavía existe en su comunidad, a sus amigos que votan en el mismo centro. Y llegue 10 minuticos antes para que no cierren la mesa y se quedan allí. Una vez que están adentro, no pueden salir. Quédense allí para el conteo de las votos, pero no vaya solo. Váyase por lo menos con 8, 10, 15 personas. No vaya a ser que haya algún problema y no lo dejen salir o no lo dejen entrar de nuevo. Sí, es bien importante en todo caso que el ciudadano sepa que tiene todo el derecho de estar informado, primero de lo que tiene que hacer para ir a votar, cuáles son los lugares donde tiene que votar, cuál es la lista electoral y la tiene que tener en la puerta de su centro electoral, pero sobre todo estar muy pendiente de todo lo que está corriendo, sobre todo en las redes sociales, para tergiversar, para crear miedo, para confundir. Hay una cantidad de cosas que salen de que ahora no se puede hacer así, que si no pueden votar cada uno de los renglones, sino que tienen que, a juro, que votar de una vez todo, seleccionar todo, porque si votas por alguno de esos, entonces se te anula. Eso no es cierto. En todo caso, lean bien todas las indicaciones, que hay millones de redes en donde están esas indicaciones adecuadas de cómo votar, y sobre todo háganlo con tranquilidad, háganlo con democracia. Silvia, hay solamente en 10 estados el renglón del voto indígena. Sí, señor. En Distrito Capital y en el estado Miranda no hay voto indígena, así que no se confunda, tenga cuidado. Sí, señor. Y acuérdense ustedes, vota y después dice votar. O sea, seleccionar todo arriba y abajo votar. Son 2 pasitos nada más. 2. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene, justo antes de las elecciones, y vamos a hacer democracia y vamos a hacer país, vamos a hacer cambio. Y muchísimas gracias por haberme acompañado. No, gracias por la invitación, me encanta. Gracias.